¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en un programa más de Entrevistando a en Radio Liberal, la voz del libre pensamiento. Soy su servidor, Juan Manuel Velasco. Bienvenidos a una entrevista más. En esta ocasión se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Arroyo Ramírez. Licenciado, muy buenos días. Juan Manuel, muy buenos días. Él es presidente del Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía. En esta charla que tendremos aproximadamente en los próximos 60 minutos, hablaremos de la situación de los grupos de choque en el México actual. Después de 12 años de reacción, digamos, pasamos a un mundo liberal. También tendremos en la entrevista de hoy qué es una barra de abogados, qué es un colegio de abogados. También hablaremos con el licenciado Miguel Arroyo qué es la situación o cómo ve la situación de los diferentes dictámenes que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, hablaremos sobre lo que es el mundo de la abogacía, de los licenciados, pero en Derecho. Claro, Juan Manuel, por supuesto, con muchísimo gusto. En nombre del Consejo Nacional de la Abogacía les damos las gracias por esta entrevista, y esta es su casa. Estamos en el recinto sede del Consejo, que sufrió una transformación hace algunas semanas, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Se creó el Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía. Hay un relevo en la presidencia. El actual presidente del Consejo como tal es el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos, y un servidor tiene el honor de presidir el Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía, organismo cúpula de los colegios de abogados, Juan Manuel, como sabes, creado hace 15 años aproximadamente, y que ha venido permaneciendo y trabajando durante 15 años, que no es poca cosa, porque logró el Consejo aglutinar a más de 20 colegios y barras de abogados del país para trabajar en torno a las cuestiones jurídicas y a los intereses nacionales, por supuesto, que siempre nos ha distinguido a nuestros grupos de abogados. Déjeme, te pregunto, Miguel, en los últimos años ha habido una serie de reformas a la ley laboral, reformas a la ley. Hoy, precisamente el día de hoy, 11 de marzo de 2013, se está presentando la iniciativa para la reforma a la ley de telecomunicaciones. También se modificaron o quieren modificarse algunas de las situaciones de los sindicatos, y vemos que a raíz de la modificación a la ley de sindicatos, pues ahorita está detenida, presa, se le dictó formal prisión al Bester Gordillo. Estos cambios en el derecho, esos cambios en las leyes, pues un abogado tiene que estar siempre al día. ¿Nos podrías explicar qué tantos efectos ha tenido para un abogado, para un litigante, esta serie de cambios? La gente común y corriente, la gente, digamos, como nosotros que somos del pueblo, nos hablan de leyes, nos hablan de que cambió, nos hablan como el caso de Florence Cassés, que en un momento dado la dejaron libre por un hombre que pocos conocíamos, que es el debido proceso legal. ¿Cómo tiene que vivir un abogado, sobre todo en barras de abogados, en colegios de abogados? ¿Cómo vive la vida de los cambios de las leyes un abogado? Bueno, primero, como bien dices tú, estando en una permanente actualización, pero no solamente eso, sino siguiendo las transformaciones que van a sufrir los diferentes códigos o leyes que rigen la vida del país. México está sufriendo una transformación en materia legal que va a transformar, sin duda alguna, la vida nacional en muchos sentidos. Desde todo el siglo XX, prácticamente, durante todo el siglo XX, el Estado mexicano fue la locomotora de la sociedad mexicana, y desde el Estado mexicano, por supuesto, Estado no es solamente gobierno, pero en este sentido lo vamos a tomar ahorita, desde el Estado mexicano, desde todo el aparato de gobierno, se venían impulsando las grandes transformaciones nacionales. Hasta hace 12 años que esto dejó de ocurrir, y cuando lo intentaron, pues lo intentaron con poco éxito, dicho, o sea, con todo respeto para quienes tenían las funciones de gobierno, por supuesto. Pero recupera de nuevo el Estado mexicano,
recupera de nuevo todo el aparato de gobierno, las iniciativas de hacia dónde debe proyectarse el país. Y estamos viviendo pues grandes transformaciones, por supuesto. Hay una reforma laboral que fue hacia finales del sexenio anterior, hay una reforma a la nueva ley de amparo que está por determinarse y que entrará en vigor, esperamos, muy pronto. Hay una serie de reformas y de aplicaciones del derecho que no se venían haciendo realmente y que se están comenzando a realizar. Se está tratando de pues limitar a aquellos grupos que se habían posicionado en aspectos del poder que no les correspondían directamente, como es el tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y otros grupos que no quiero dar ahorita nombres para que no se tomen otro sentido, pero grupos que de pronto sintieron que podían estar no solamente por encima del Estado colonial, sino por encima de la sociedad mexicana, que eso es lo peligroso en este sentido. Es decir, la sociedad mexicana no puede ser rehén de los intereses de ningún grupo, hay intereses nacionales que están por encima de ellos, y el Estado mexicano está recuperando muy rápido su gran fuerza y su gran papel como director y como proyector de las grandes transformaciones nacionales. De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo 100 días de su gobierno. Algo que nos ha llamado mucho la atención desde el punto de vista gobierno son dos palabras o frases que se nos han hecho importantes. El Estado laico, dice el presidente de la República, México es un Estado laico, y dos, nadie por encima de la ley. Y viene totalmente a colación con el Consejo de la Abogacía, ¿no? Nadie por encima de la ley. Y hablabas tú de una serie de aspectos que ahorita vamos a, si me permites, ir tratando. Sin embargo, también comentas algo, el poder del Estado. Dicen que el presidente Peña Nieto, en su tiempo Salinas de Gortari lo hizo, utilizó el poder del Estado para también limitar a la quina en el sindicato petrolero. ¿Podrías decirnos a nuestros receptores de Internet, porque esta es una radio por Internet, radio liberal, que además llegamos a todo el país, a todo el mundo, eso es lo fascinante de la Internet ahora? ¿Qué diferencia hay entre el poder del Estado y el poder del gobierno? Mira, es algo muy interesante. El poder del gobierno proviene siempre del poder del Estado. Cuando hay un Estado fuerte, hay un gobierno fuerte. Porque el Estado aglutina, evidentemente, al aparato de gobierno, aglutina a los actores reales del poder y aglutina a los diferentes sectores de la sociedad. Uno de los grandes éxitos del Partido Revolucionario Institucional, que le permitió permanecer en el poder durante más de 70 años y regresar al mismo, fue precisamente que se mantuvo siempre en contacto permanente con las diferentes organizaciones sociales, a las cuales no solamente aglutinó, sino que dirigió a través de los líderes de las diferentes organizaciones. Este entramado social que tenía el llamado PRI, pues evidentemente se perdió con el régimen panista y se perdió con ello la conducción de la sociedad. Es decir, para tomar una decisión de gobierno necesitas tener a la sociedad de alguna manera apoyando esas decisiones de gobierno, pero no solamente apoyándolas, sino conocer lo que piensan los diferentes sectores de la sociedad, las pequeñas agrupaciones, organizaciones, sindicatos que se aglutinaban en torno al PRI, le permitían a este partido pues tener esa sensibilidad social, de tal suerte que este Estado, ¿no?, conformado obviamente por el territorio, obviamente por la población en general, que ese es un término muy genérico, por eso lo estamos acotando, y por el gobierno, este Estado era un Estado fuerte, y de un Estado fuerte se provocaba un gobierno fuerte. Un gobierno que no tiene ese consenso social, ni tiene ese diálogo con la sociedad permanente, ni tiene ese trabajo político, se va convirtiendo en un gobierno débil, que sí tiene el aparato estructural que tiene cualquier gobierno como nuestra Constitución, pero no tiene la fuerza política ni social para poder tomar una determinación. Tú tocabas el caso de la maestra Elvester Gordillo, también lo vamos a señalar con todo respeto, pero el caso de la maestra Gordillo fue posible porque el gobierno tenía esa fuerza social que le permitió tomar esa decisión. Yo no sé si el presidente Calderón y el presidente Vicente Fox en algún momento
pensaron tomar una decisión así, porque todos sabían lo que estaba ocurriendo. Probablemente sí lo pensaron y no lo pudieron hacer, lo dejo nada más como una mera hipótesis de trabajo, porque no tenían ese trabajo, ese apoyo, ese consenso social que les permitía tomar una decisión tan fuerte y enfrentarse nada más al sindicato más grande de Latinoamérica, y con un gran poder y con un partido político satélite incluso. Así que me parece que lo que ha hecho la administración del licenciado Peña Nieto, desde mi punto de vista, es hacer un trabajo político muy intenso. Trabajó mucho durante la etapa de transición con su equipo y logró entrar con una gran fuerza y con un gran consenso social y un gran sentido de gobierno, y tomó una decisión que yo no calificaría ni de oportunista, ni me gustaría equipararla, por ejemplo, con lo que pasó con la quina. Son escenarios diferentes. Claro. Pero lo que sí es que el reclamo social de que había que hacer algo con un líder que había perdido, en el mejor de los casos, la cordura política, pues ahí estaba este reclamo social, había que actuar de alguna manera. Y es una pena porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo su origen en la absoluta democracia, se originó en los años 30. Lo originaron un grupo de maestros michoacanos que, permítanme decirlo, lo encabezó mi abuelo, el licenciado Miguel Arroyo de la Parra, y que en algún momento fue, y sobre todo desde su origen, fue un sindicato absolutamente independiente que se opuso al poder estatuido, que fue calificado como un sindicato de izquierda, cuando la palabra izquierda en aquellos tiempos sonaba muy duro. Bueno, el propio Lázaro Cárdenas los consideró muy de izquierda, estaban a la izquierda del propio entonces gobernador Lázaro Cárdenas. Era jefe de la zona militar en Michoacán, luego gobernador y luego presidente, obviamente, de la República. Pero este sindicato democrático fue un orgullo nacional durante décadas. Tuvo representación en diferentes congresos en Europa, tuvo representación en París, sus fundadores se carteaban con algunos de los pensadores más ilustres como Bertrand Russell, tenían un gran nivel, eran todos ellos, este pequeño grupo, hombres muy cultos y muy preparados. Y bueno, pues lograron formar un sindicato que luego pues, se perdió en el camino, ¿no? Se tergiversaron los fines y ahora vemos maestros oponiéndose a la capacitación, lo cual es un verdadero absurdo, ¿no? Y por no seguir en este tema, pero me parece que el gobierno actual es un gobierno fuerte porque está construyendo un Estado fuerte. De hecho, yo creo que, bueno, todo el mundo sabe que nosotros a través de los medios de comunicación, a través de nuestra parte que nosotros le llamamos el carruaje, nuestra parte de opinión, hemos criticado, comentado algunas de las cosas que como candidato, el actual presidente de la República, no estábamos muy de acuerdo. Sin embargo, hay cosas que, eso es lo que debe hacer un comunicador o en su momento la sociedad, reconocer algo que quizás le falló a Calderón. Felipe Calderón lanzó la ofensiva contra la delincuencia sin tomar en cuenta la sociedad, sin tomar en cuenta su propio gabinete o sin tomar en cuenta al propio Estado. En el caso de Enrique Peña Nieto, él lo primero que hace es un pacto por México. Este pacto por México pues ya abrió las puertas. Aglutina las fuerzas políticas. O sea, se pone de acuerdo antes de, y esto hace, como decían hace rato en algunos programas de medios noticiosos, pues ya Televisa no va a tener mucho que hacerle o decirle a TV Azteca con la reforma a la ley de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ellos le ayudaron a llegar y entonces ahora está tomando decisiones, ojalá sean para bien esto. Vamos a ir a un corte y vamos a entrar en materia de lo que es un colegio de abogados, de lo que es una barra de abogados, de lo que es propiamente el Supremo Consejo del Consejo Nacional de la Abogacía. Regresamos, estamos Entrevistando en Radio Liberal, transmitiendo desde la Ciudad de México. Regresamos.
Regresamos, estamos entrevistando desde Radio Liberal, la voz de libre pensamiento. Estamos con el licenciado Miguel Arroyo Ramírez, quien es presidente del Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía. Licenciado, antes del corte queríamos ubicar a nuestros receptores, cibernautas. El joven dice: yo quiero estudiar Derecho. Es el primer paso que tiene un joven a iniciarse en el fascinante mundo de la ley, de las leyes. Después de ahí termina una carrera universitaria, llámese cualquier universidad pública o privada, sale como licenciado en Derecho. El primer paso de la sociedad durante todo el tiempo es irte agrupando, uniendo conceptos, ya sea por tu profesión, ya sea por tu línea de carrera, ya sea por tu especialidad, y si no mal recuerdo, de ahí surge la necesidad de los colegios y las barras de abogados. ¿Cuál es la diferencia entre colegio y barra de abogado? Realmente no es ninguna la diferencia, es una diferencia meramente semántica. En el mundo anglosajón se utiliza el término barra, y usualmente en los países con trascendencia o de origen hispano se utiliza el término colegio. En México, desafortunadamente, no hemos logrado instituir los colegios de abogados como lo son en muchas partes de Latinoamérica. En países hermanos como lo es Argentina, a quien les mandamos un gran saludo, y a todos los países que nos están escuchando, todos los compañeros de los diferentes países que nos escuchan, los colegios funcionan como un ente regulador que permiten ceñir al abogado a un régimen de profesionalidad, profesionalismo, ética en el trabajo, y el colegio se convierte un poco como un supervisor de los abogados para que estos realicen un trabajo pues, realmente óptimo y de lealtad hacia sus casos y sus clientes. A mí el término cliente no me gusta mucho, también es un término que hemos traído del derecho anglosajón, así que vamos a hablar de... ¿Cómo le llamarías? No, pues, a sus representados, a las causas que representan. El abogado tiene que ser leal a la causa que representa. No me gusta el término cliente porque tiene una connotación mercantilista, ¿no? Y yo creo que para el abogado, la persona a la que representa no es solamente un cliente, no es solamente quien le paga, sino que el abogado debe tomar la causa de su representado prácticamente como causa propia para poder generar todo ese esfuerzo y esa lealtad hacia ese caso. Tú te acabas de pronunciar dos nombres importantes: ética y una política, digamos, de profesionalismo. En el caso de los médicos, dicen que es muy difícil que un médico atienda a sus familiares, o en el caso de un médico, no es ético que, sobre todo los psicólogos, a lo mejor digan o transmitan casos personales de sus clientes, o de sus, en este caso serían clientes, de sus pacientes. En la abogacía es lo mismo, o sea, secreto, abogado, cliente. Y la ética, ¿cómo la califican ustedes? ¿Cómo entenderíamos nosotros coloquialmente a la ética profesional y a esa secrecía abogado representado? En general, en todo Hispanoamérica, los colegios de abogados tienen una gran fuerza en ese sentido. En México no tenemos la colegiación obligatoria, en otros países sí, es decir, para ejercer como abogado hay que pertenecer a un colegio, y el abogado le responde a su representado y le responde al colegio. El colegio le informa el asunto que lleva, para evitar desviaciones en el ejercicio de la profesión, y en caso de que un representado se queje ante el colegio de su abogado, el abogado es llamado a cuentas al colegio precisamente a informar qué ha ocurrido. Y en México no tenemos la colegiación obligatoria. Los colegios de abogados se constituyen como asociaciones profesionales, y estas asociaciones profesionales pues aglutinan al gremio. Cualquier grupo de abogados puede formar un colegio, pero hay colegios que pues tienen una seriedad y una historia allá atrás, y esos colegios, la mayoría de ellos están dentro del Consejo Nacional de la Abogacía, donde
donde los debates son muy fuertes, porque pues todos son abogados, todos somos abogados, los abogados estamos siempre en el proceso del debate y estamos siempre en el proceso de formar áreas de gobierno, ¿no? Ya sea áreas de gobierno privadas, áreas de gobierno como pueden ser las asambleas o las asociaciones o las sociedades en las que nosotros participamos como abogados, que son áreas de gobierno privadas, o las áreas de gobierno públicas, donde también los abogados tienen tenemos una gran presencia. Y la cuestión es que estos colegios de abogados que hemos ido formando en México, pues son todos independientes, todos van creciendo y se van aglutinando conforme sus dirigentes, y no tenemos la colegiación obligatoria, pero sí estamos propugnando por la colegiación obligatoria desde hace muchos años y esperamos lograrla por lo pronto este año, al parecer. La colegiación obligatoria, que permitirá que los abogados tengan un ámbito de profesionalismo certero y cierto para sus representados, y donde también se deberá regular el tema del secreto profesional, que es un tema que no está bien regulado en México. Y entonces deben definirse hasta dónde tiene el secreto profesional del abogado, hasta dónde le alcanza y hasta dónde debe ser respetado, incluso por las autoridades, que también es un tema que hay que tratar en algún momento. De hecho, aquí estamos hablando algo parecido con la CONAPRED, ¿no? Con la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Si no te atienden bien, puedes acusar o quejarte del médico. Esta sería más o menos la idea de una regulación de las barras de abogados, que en un momento dado, si un abogado no te atiende, por ejemplo, vemos el caso muy típico hace unos días, que fue detenido el representante, el niño verde que le llaman, el senador, que fue detenido por el alcoholímetro y que metió un amparo y finalmente tuvo que pagar, ¿sí? Alrededor del llamado torito pues hay mucho coyote, que le llaman, ¿no? Mucha gente que te engaña, que te dice que te va a dar un amparo, pero las sanciones administrativas, no penales, que es lo que se maneja ahí, pues tienes que pagar el andar tomando en un automóvil. Y aquí nos vamos a ese tema, la ley de amparo. ¿Qué es un amparo? Todo el mundo dice que ahora con el caso de Florent Cassés, todo el mundo va a buscar el amparo de la ley. ¿Qué es el amparo para que la gente lo entienda? Bueno, el amparo es un juicio que se puede enderezar contra un acto de autoridad. Es el refugio que tiene y la protección que tiene el ciudadano ante los actos de autoridad que no cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. El amparo en México tiene una historia preciosa. Por ejemplo, en algunas épocas en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, llegó a detener fusilamientos, suspensiones de jueces de distrito que lograban detener un fusilamiento en momentos donde no había más ley que probablemente la fuerza, pero quedaba todavía un resabio de las instituciones jurídicas del Estado, y hubo amparos verdaderamente históricos o suspensiones de actos de autoridad verdaderamente históricas. El amparo es entonces este refugio y esta protección que tiene el ciudadano contra un acto de autoridad que se considera pues que arbitrario, por decirlo en forma llana, que se considera que no tiene una causa justa, que es de alguna manera una decisión de la autoridad perdida o sin fundamento, mal motivada, indebidamente fundamentada, y que no cumple los elementos esenciales, que es, por supuesto, la fundamentación, la motivación, pero además que el ciudadano tenga los elementos de defensa a su alcance, que se le hayan dado los elementos de defensa a su alcance. Eso un poco es el debido proceso legal. ¿Quién otorga los amparos? Los amparos los otorga el amparo administrativo, que es el amparo en sí contra el acto de autoridad administrativa, y que es muy común en la relación Estado-ciudadano desde el punto de vista del ejercicio de actividades económicas. Lo otorga un juez de distrito, lo otorgan los jueces de distrito. El amparo como tal, en cuanto a la oposición al acto de autoridad, es el que se solicita ante un juez de distrito, que puede ser administrativo o puede ser de índole penal, fundamentalmente. El amparo
en materia penal también, que se solicita ante el juez de distrito, que se solicita contra una orden de aprehensión o contra un acto de molestia, como puede ser un citatorio de las Procuradurías de Justicia. Entonces, cuando un ciudadano se ve agredido en su esfera jurídica o considera eso, pues puede ir al amparo. Luego tenemos los amparos, por supuesto, ya contra las sentencias, ¿no?, definitivas, que ya son otro tipo de amparos, es más complejo este tema, pero lo que la gente conoce comúnmente, conocemos comúnmente como un amparo, porque tengo a lo mejor una citatoria de la Procuraduría, porque me clausuraron mi negocio, porque estoy siendo indebidamente acusado de un delito sin que nunca se me hubiera llamado ante la autoridad correspondiente, es un amparo. Ese amparo se tramita ante los jueces de distrito, son ellos quienes dan, un término que me parece precioso, el amparo y protección de la justicia federal. Que es dos etapas, que es la suspensión, ¿no?, puede ser la suspensión provisional, puede ser la suspensión definitiva o la sentencia ya de fondo. Esto la gente normalmente leemos en la Constitución que la impartición de justicia debe ser pronta, expedita y gratuita. Aquí la gente normalmente se ve sorprendida, diría yo, a lo mejor lo vemos como periodista, dice el abogado, el amparo es gratuito, pero después te dicen, pero me debes 15,000 pesos. Sería importante comentarle a la gente en qué momento o por qué los abogados aparentemente, ya estamos hablando de ética, sorprende a la gente, pero lo que están cobrando no es el amparo, no es el trámite judicial, no es la impartición de justicia, es el honorario, ¿no? Eso es lo que... A ver, ya quedamos que el amparo es la protección de la justicia federal que tiene el ciudadano cuando sus derechos humanos son violados por un acto de autoridad. Antes se llamaban garantías individuales en derecho mexicano, ahora ya se utiliza el término más amplio y porque ha evolucionado el derecho conceptualmente de derechos humanos. Entonces, cuando los derechos humanos son violentados o violados por un acto de autoridad, lo que hacemos es recurrir inmediatamente al amparo y protección de la justicia federal vía una demanda de amparo. Cada vez están, y la nueva ley de amparo va a flexibilizar este trámite para que sea menos formalista, más rápido, para que prácticamente una persona solamente con una pequeña orientación se pueda ir a amparar, ¿no?, que no tenga que depender o estar totalmente en manos de un profesional del derecho, aunque es conveniente que así sea, claro, por supuesto. Ahora, la justicia en México es pronta y expedita por definición constitucional, pero sin embargo tenemos el tema de la realidad de nuestra sociedad que hay que enfrentar. México tiene, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el tribunal que más asuntos lleva probablemente en el mundo, en una ciudad como lo es México. Probablemente, evidentemente en las ciudades chinas habrá tribunales con una gran afluencia de demandas, pero en general en el mundo occidental el tribunal que más casos conoce en el mundo es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Los tribunales mexicanos, en general los tribunales federales mexicanos que comprenden a los jueces de distrito, son sin duda los tribunales que más asuntos conocen en materia de amparo. Son los tribunales que más procesos ventilan en materia federal y el tribunal del Distrito Federal en materia local. Lo que ha pasado entonces es que la carga de trabajo rebasa cualquier posibilidad de que tengamos una justicia pronta y expedita. Es un tema de cargas de trabajo. Ya luego está el otro tema de si nuestro sistema además contribuye un poco a la lentitud de las resoluciones y están ya los juicios orales implementándose, pero la carga de trabajo sigue siendo una de las grandes ataduras para los compañeros que nos escuchan en América del Sur. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos tribunales, particularmente en Argentina, y bueno, pues la carga de trabajo no tiene nada que ver con la carga de trabajo que hay en México, y entonces los tribunales pueden tomar realmente su función, que es conocer un asunto a fondo, resolverlo rápidamente, sin demérito de su conocimiento, y trabajar en un ambiente incluso laboral para los compañeros que trabajan en los juzgados que no tiene nada que ver con
las condiciones de trabajo que tienen aquí el personal judicial mexicano, que trabaja en condiciones normalmente pues, dignas, pero en el mínimo, sobre todo en algunos tribunales, hay de todo, pero en general las condiciones son muy difíciles y le exigimos al funcionario judicial, al secretario, al juez, al actuario, pues que cumpla rápidamente con su trabajo. Sí es un derecho constitucional, pero desgraciadamente el volumen es tanto que impide que logremos esta expedientez. Lo que sí es que la justicia es gratuita, en ningún lugar se le cobra a un ciudadano, en ningún tribunal se le cobra a un ciudadano por la impartición de la justicia. No hay tarifas, no hay aranceles, no hay nada. Lo que los abogados que tienen un sentido ético en su desempeño profesional cobran, pues es el honorario, claro, únicamente. Y justo, ¿no? Y justo, además, porque normalmente cuando llega un amparo de tipo administrativo, un amparo de tipo penal o cuando se va a presentar una demanda, pues es porque ya se provocó una violación a los derechos humanos y entonces pues los tiempos son fundamentales, el abogado trabaja bajo presión, trabaja deshoras, trabaja en fin en condiciones también que no son las ideales y bueno, eso pues tiene que tener un honorario digno, ¿no? Por lo menos. Pues de hecho, digo, es muy amplio hablar del tema de esto y finalmente vemos el caso de la conciliación y el arbitraje. Un abogado de la Procuraduría de Defensa del Trabajo lleva alrededor de 120 casos y entonces pues es a veces prácticamente imposible atender a todo el mundo y obviamente es un demérito, siento yo, del propio Poder Judicial, pero además creo que tiene que ver mucho con la ética del ciudadano. O sea, si los ciudadanos, los patrones, los empleados, todo el mundo respetáramos a nuestra sociedad, automáticamente a nuestros derechos y obligaciones, creo que habría menos casos totalmente, ¿no? Es muy importante esto que estás comentando, Juan Manuel, porque efectivamente se habla de casos de abogados que no han cumplido cabalmente con su responsabilidad, pero también hay casos de clientes, que ya quedamos que no nos gusta la palabra, pero hay que utilizarla en ocasiones, ya quedamos que hay clientes que no cumplen tampoco con el abogado, en el sentido de o no le dicen la verdad, ¿no? O le exigen más de lo que el abogado puede ofrecer, o más allá de lo que el abogado puede trabajar, porque la ley pues tiene también límites, obviamente, y el abogado se sujeta a la ley, o quiere que el abogado le dé resultados que por supuesto son imposibles desde el punto de vista legal, o quiere que el abogado le asegure que va a ganar su juicio o su asunto, y no hay ningún abogado que pueda asegurar que va a ganar un litigio, sobre todo en los jóvenes, en los colegas jóvenes, cuando empiezan pues para tratar de ganar la confianza del cliente, le dejan ver o le dicen a algunos aventuradamente que van a ganar su asunto. No hay asunto ganado, no hay asunto ganado en el desempeño profesional. Yo he ejercido la profesión por más de 30 años y el desempeño profesional en el servicio público y en el privado, pues he visto asuntos que se pueden considerar de inicio derrotados, ¿no? Y que resultan exitosos, y he visto asuntos que se pueden considerar con una gran posibilidad de éxito y que se malogran en el camino porque están sujetos a muchas vicisitudes. Así que no hay abogado que pueda ofrecer a su cliente que va a ganar su asunto, y tampoco es honesto que un cliente le llegue y le pida al abogado que gane su asunto, pase lo que pase, ¿no? Porque hay clientes que llegan a decir eso: yo quiero que me gane mi asunto, pase lo que pase y cuánto me va a cobrar, ¿no? Claro. Eso es poco honesto del cliente y del abogado, ¿no? Pues vamos a un segundo corte y regresamos. Estamos entrevistando aquí en Radio Liberal, transmitiendo desde la Ciudad de México. Estamos hablando con el licenciado Miguel Arroyo Ramírez, quien es presidente del Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía. Regresamos.
Regresamos entrevistando está usted en Radio Liberal, transmitiendo desde la Ciudad de México este 11 de marzo de 2013, y estamos platicando con el presidente del Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía, licenciado Miguel Arroyo Ramírez. Licenciado, es muy extenso lo del amparo, y bueno, pues ahí nada más comentaríamos lo que decíamos antes de ir al corte, pues que en el caso de el expresidente Ernesto Zedillo, pues ya lo van a enjuiciar en Estados Unidos. No se le otorgó el amparo porque la Corte Internacional dijo pues, no procede porque ya no tiene fuero, porque se había retrasado ahí. Pero vamos al otro tema medular. ¿Qué labores hace el Consejo Nacional de la Abogacía? ¿Cuál es su función? Porque además hay barras y colegios dentro de ella. ¿Cuál es la función del Consejo Nacional de la Abogacía? Sí, como no, Juan Manuel. Bueno, el Consejo aglutina a los presidentes de los colegios y barras de abogados que forman parte de este Consejo. Y el Consejo tiene una gran cantidad de funciones, pero cabe destacar, por ejemplo, que nos reunimos para comentar los asuntos jurídicos de interés nacional, para comentar los proyectos de leyes, para comentar las iniciativas de ley cuando ya están en el proceso legislativo, para comentar las reformas que sufren, lo repito en el buen sentido, las leyes en su momento, para establecer pues, opiniones sobre cuál es el devenir del acontecimiento nacional, porque generalmente tienen trascendencia jurídica, o los acontecimientos jurídicos tienen trascendencia nacional. En ocasiones emitimos comunicados a medios de comunicación en el que hacemos el posicionamiento del Consejo de la Abogacía respecto de algunos temas. Convocamos a conferencias de prensa igualmente, en las cuales exponemos los puntos de vista del Consejo sobre temas que están tratándose en su momento. Por ejemplo, durante el periodo electoral federal que acaba de pasar recientemente, el Consejo emitió un comunicado que denominamos proclama a los medios de comunicación de la opinión pública, en la que llamábamos al respeto irrestricto al resultado electoral y al voto de los ciudadanos. Es decir, que lo que resolviera el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral sobre el resultado de la elección pues debería ser acatado por todos y cada uno de los candidatos contendientes, esto en el marco del respeto a las instituciones. Nosotros somos de la idea como abogados que pues, los debates deben ser, por supuesto, siempre legales y siempre deben seguirse los recursos legales que están al alcance de la mano. Para ello pues hay que saber ejercerlos, por supuesto, y considerábamos en el momento electoral que había un ambiente en el que había posiciones que tendían al desconocimiento del resultado electoral. Afortunadamente todo ocurrió en términos institucionales y por supuesto el Consejo Nacional de la Abogacía estuvo ahí presente. De hecho estuvimos presentes el día de la elección, el 1 de julio estuvimos presentes en la radio pública durante 6 horas transmitiendo para todo el país, pues haciendo el posicionamiento y comentando desde el punto de vista jurídico todo lo que acontecía en la jornada electoral. Entonces, por ejemplo, estas son las funciones que realiza el Consejo. Y damos alguna consulta sobre temas, cuando recurren a nosotros, sobre temas jurídicos, repito, de trascendencia en general. El Consejo de la Abogacía no cobra por ninguna de sus actividades, todo es sufragado con los recursos de sus integrantes, no recibimos apoyos oficiales, no recibimos en general apoyos privados de ninguna índole. Los eventos que realizamos los realizamos con nuestros propios recursos. Festejamos el Día del Abogado cada 12 de julio, que es en México cuando se festeja, porque ese día, 12 de julio de 1553, se dictó la primera cátedra de Derecho en la Nueva España, y rememorando ese acontecimiento festejamos el Día del Abogado. En fin, tenemos esas actividades y pues tenemos una presencia permanente con funcionarios, con quienes nos reunimos, los que tienen funciones de alguna manera jurídicas o que repercuten en el ámbito jurídico. Nos reunimos con funcionarios y servidores públicos pues para intercambiar puntos de vista y opiniones, y porque finalmente el Consejo
a través de sus presidentes, lo que siempre tiene a la mano es la opinión precisamente del gremio, de una parte importante del gremio, representativa del gremio de abogados en México. Hay algo que hemos llamado en la jerga popular grupos en pugna. Ahorita hablabas de que hay que respetar la ley, las instituciones. Muchos mexicanos, creo, no quedamos conformes con que el actual presidente de la República haya ganado por una minoría. Y voy a decir algo, parece contradictorio. Ganó por mayoría, pero por una minoría. Entonces, ahí es donde hay eso. Pero también es muy importante lo que tú decías. O sea, el respeto a la institución permite la paz social. Pero hay grupos en pugna. ¿A qué, en el gremio de la abogacía, a qué le llaman grupos en pugna? ¿Cómo los calificarías? ¿Qué son? ¿Quiénes están en México? ¿Quiénes son esos grupos en pugna? Pues mira, Juan Manuel, en México, desde los primeros momentos de la independencia, se establecieron dos grupos muy claramente, que han seguido de alguna manera debatiendo sus posiciones en el tapete de la política nacional, en el siglo XIX incluso con las armas, y a principios del XX también, y ojalá que fueron esos momentos. Pero cuando se va armando el proceso de independencia, pues se establecen dos grupos claramente, los grupos criollos o de origen criollo, donde había una gran cantidad de pequeños comerciantes y abogados y profesionistas en general, y los grupos que detentaban el poder, que detentaban la propiedad de los medios de producción, para decirlo en términos marxistas, pero conocidos por todos ahora. Estos propietarios de los medios de producción pues eran los grandes comerciantes, eran los hacendados, en fin, eran los propietarios de minas y de lo que entonces representaba riqueza. Cuando viene el primer congreso, el Congreso Constituyente, de donde ya luego emerge el acta constitutiva, que no se logra bien porque viene todo el proceso del primer imperio con Iturbide, y luego a la caída de Iturbide renace esta constitución nacional como república, y luego se genera la primera constitución de 1824. Pero lo que es importante es que en todo este proceso se estableció muy claramente, había dos grupos desde ese momento, los grupos que estaban en el Congreso y que eran formados esencialmente por abogados liberales, y los grupos que luego se fueron denominados conservadores y que estaban formados por el alto clero, por los altos oficiales del ejército y los propietarios de los medios de producción. Y desde entonces se fue estableciendo una pugna por el que fue debatiendo realmente la dirección de la política nacional, hasta llegar a la guerra de reforma, que como todos sabemos pues fue provocada precisamente por la Constitución, por un lado de 1857, y luego por las leyes de reforma que vinieron a aterrizar los principios constitucionales, y se generó una guerra pues prácticamente de 3 años, cruentísima, entre liberales y conservadores. Me gustaría ir a un corte y regresando nos explicaras un poquito qué es un conservador y qué es un liberal. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a un corte y regresamos a su programa Entrevistando a en Radio Liberal desde la Ciudad de México. Regresamos. Y bueno, regresamos aquí, estamos en Radio Liberal, entrevistando a en la parte final de su programa del día de hoy, 11 de marzo de 2013, con el licenciado Miguel Arroyo Ramírez, presidente del Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía. Licenciado, estamos hablando de los grupos que han mantenido, digamos, el poder en México, y hablamos de liberales y conservadores. Los liberales, decimos, son la gente o los hombres
con una amplia visión del mundo, dispuestos siempre a cambiar, dispuestos siempre, inclusive a rectificar, dispuestos a investigar, y como dicen los liberales, en búsqueda de la verdad. Pero el conservador generalmente se resiste al cambio, se resiste a perder sus canonjías. ¿Cómo percibirías tú el gobierno, los 12 años que acabamos de pasar de gobiernos que se llaman conservadores y de los gobiernos que vienen, que estamos actualmente, que es el gobierno liberal de Peña Nieto, del PRI, más bien, más que de Peña Nieto sería del Partido Revolucionario Institucional, emanado de un grupo liberal, y del PRI antes de que llegase Vicente Fox a la presidencia de la República? ¿Cómo catalogarías estas diferencias? ¿Regresamos a lo conservador o no? Bueno, es un tema muy interesante, pero los liberales consideramos que el poder no le pertenece a nadie en específico, sino el poder le pertenece a la ley. Y dentro del ámbito de la ley, pues evidentemente los personajes van circulando, ejerciendo el poder y circulando. Y este concepto se opuso, como ya sabemos, Juan Manuel, en el siglo XVIII, evidentemente al concepto monárquico o al concepto de herencia del poder. Y por supuesto que junto a los quienes consideraban que el poder debe ser heredado, bueno, pues estaban todos los grandes propietarios de los medios de producción, que siempre han estado cercanos a este concepto porque les permite la seguridad de continuar usufructuando la propiedad de los medios de producción en perjuicio de las mayorías. Esto es una ley, así ha ocurrido en todas las sociedades. Hay sociedades que han logrado, evidentemente, democratizar la propiedad de los medios de producción. ¿Cómo? Pues permitiendo que cualquier persona industriosa, con visión, con trabajo, pueda acceder, incluso a ser propietario de medios de producción, que esta propiedad no se vaya heredando. Esto lo que provocó fue la conformación de élites, y los conservadores pasaron del concepto monárquico y de herencia del poder al concepto de élite, es decir, las élites que se van heredando la propiedad de los medios de producción en perjuicio de quienes no forman parte de esas élites. Y esas élites forman grupos cerrados, como lo formaron aquellos grupos que estaban en torno al monarca absoluto o absolutista. Ahora estos grupos que están en torno a las élites y que conforman las élites evitan que alguien que no pertenezca a esa élite muy difícilmente pueda acceder a la propiedad de un medio de producción o a intervenir en la toma de decisiones sobre estos medios que inciden en la vida nacional, porque son quienes tienen el poder político. Lamentablemente en nuestro país el poder económico sigue estando en manos de unas cuantas familias, y son estas cuantas familias las que deciden el rumbo que toma el país, porque son muchas veces quienes tienen el poder económico y logran incluso vencer a las fuerzas políticas que no están de acuerdo con esas decisiones de este grupo, de esta élite que dirige una parte de la vida nacional. Por ejemplo, el anuncio que tú decías de la nueva ley de telecomunicaciones, se espera que abra, que se convoque, además que permita y facilite que se convoque a la conformación de una nueva cadena nacional que va a romper pues los intereses particularmente de una familia que trae 50 años de historia siendo propietaria del medio de comunicación más poderoso del país y con eso influyendo en la política nacional. Cuando el foxismo arribó, había la expectativa que el foxismo abriría estos cotos de poder, y había ese gran ánimo, porque dentro del foxismo y alrededor de Fox había grupos también de avanzada en el sentido con un sentido democrático, había una esencia democrática en el movimiento foxista, y esto avisoraba para algunos que podrían romperse estos cotos de poder. Lamentablemente, el presidente Fox fue rodeado por un grupo conservador muy rápido, y esta percepción democrática pues se perdió y se diluyó poco a poco.
hasta que el presidente Fox, que venía de romper cotos de poder, pues se alió con quienes tenían el poder, se alió por supuesto inmediatamente con los propietarios, con las grandes élites de poder del país. ¿Por qué? Porque él venía cabalgando en un partido político que, con todo respeto, aunque hay de todo, pero tiene una gran influencia conservadora y tiene una gran influencia de estos grupos propietarios de los medios de producción y de estas élites de poder que se ven identificadas con este partido. Y por el otro lado, el PRI lamentablemente también había ido perdiendo su identidad con las grandes causas populares. Un país que había emergido de la lucha revolucionaria, pero un partido que había emergido de la lucha revolucionaria, de pronto se va vinculando también con estas élites de poder, hasta que indefectiblemente pues termina confundiendo su ideología con las mismas. Y el actual PRI no está exento de ello. En el grupo gobernante hay un grupo que está ligado igualmente a las élites, a los propietarios de los medios de producción, a los grandes grupos inmobiliarios, que es un nuevo factor de poder, está ligado a los grupos clericales, al alto clero, está ligado a grupos muy poderosos que con ese instinto de supervivencia están tratando evidentemente de tomar posiciones de poder dentro del PRI. Pero también hay dentro del propio PRI pues, grupos liberales, ¿no?, que están tratando de resistir esta embestida para que el nuevo proyecto nacional sea un proyecto liberal, es decir, un proyecto donde todos en la sociedad tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Alguien se preguntaba al inicio del foxismo, en alguna reunión, a ver, ¿por qué una persona no puede ir y solicitar, como cualquier persona lo debería hacer, una autorización para transmitir una cadena o tener una emisora de radio, en frecuencia modulada o en amplitud modulada? ¿Por qué cualquier persona no lo puede ir a hacer? Pues, ¿por qué? Pues no hay una contestación legal, simplemente porque el poder decidió, los factores, quienes detentaron el poder, mejor dicho, decidieron hace 70 años que no podía ser, ¿no?, por las consecuencias que ya sabemos, o porque alguien tiene que esperar que haya una gran reforma legal y una gran vocación estatal que le permita solicitar una nueva cadena nacional, y además para transmisión de televisión, y además vamos a ver si esta nueva cadena nacional no le es otorgada a alguien que ya tiene un gran poder económico, y si se logra abrir, es decir, cualquier persona con iniciativa y con recursos medianos, ¿no?, debería tener la posibilidad de acceder, por ejemplo, en esto que estamos comentando, a una autorización para transmisión en radio o una autorización para transmisión en televisión, y sin embargo, no hay. Afortunadamente el Internet, o la Internet, está rompiendo sus cotos de poder y se está convirtiendo en un medio de comunicación mucho más fuerte que los medios tradicionales de los medios de comunicación, ¿no? Y esto es un fenómeno mundial. La Internet está rompiendo a través de las redes sociales estos cotos de poder y estos cotos, por ejemplo, de control de la información. Tú tienes una gran experiencia en ese tema porque has trabajado en medios muchos años, pero la información, que es el origen del poder también, se está entonces diversificando y democratizando. Y los liberales somos quienes estamos por impulsar estos procesos. Y los conservadores son aquellos que, como el sentido de su existencia lo ven en términos de poder económico, tratan de preservar este poder económico, este gran poder económico, en perjuicio de las mayorías. Y por eso es inexplicable que en un país con 40 millones de pobres tengamos en la lista de los hombres más ricos, no a uno, tenemos al más rico del mundo según las últimas listas, pero tenemos a varios más en esta lista de los hombres más ricos del mundo, que son grandes familias, que si rastreamos sus orígenes, son las mismas familias con las que nos enfrentamos durante la guerra de independencia. Y aquí permítanme hacer un pequeño comentario. Mi familia se enfrentó en la guerra de independencia precisamente con estos mismos grupos, ahí están los nombres, y luego nos encontramos en la guerra de reforma, y luego nos encontramos en la revolución, y hemos ido entonces cabalgando los grupos paralelamente, siempre tratando unos de defender su posición económica y otros que hemos familiarmente estado tratando de defender
los principios liberales y que el poder le pertenece a todos y a todos los mexicanos, no debe estar en manos de unos cuantos. Claro, yo creo que hay un tema muy amplio de esto. Creo que la razón más grande lo da el enciclopedismo, la ilustración, donde nos abren al conocimiento antes de la ilustración, antes del enciclopedismo, que es prácticamente donde se dice formalmente aparecen los liberales del nuevo curso, pues abre esa posibilidad de que todo el mundo tenga derecho a aspirar a lo que quiera. Si quieres llegar a ser empresario, si quieres llegar a ser un millonario como Carlos Slim, que puedas tener la oportunidad solamente con trabajo y no a costa de que tengas que pertenecer a un grupo social, a una barra de abogados, a un medio de comunicación, en fin. Yo creo que vamos a tener mucho que hablar y quisiera aprovechar para informarle a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas y cibernautas escuchas, que la barra, que el Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía tendrá permanentemente un programa a través de sus diferentes barras, pues para orientar a la población, para hablar de leyes, para sacar esas dudas de las nuevas leyes que cambian y pasa el tiempo y no sabemos a qué se refiere, ¿no? Muchos de nosotros todavía pensábamos que el Estado era laico, pero no era laico hasta ahora que se reforma el 40. ¿No es así, licenciado Miguel Arroyo Ramírez? Yo quiero agradecerte esa oportunidad que nos das de que el Consejo Nacional tenga una participación dentro de Radio Liberal. Y por supuesto que no sea la primera y la última vez que nos veamos, tengamos una apertura y sobre todo hablar de esta definición de liberales y conservadores. Hay que ser conservadores en nuestro programa, es decir, conservar y ser liberales para que el Consejo Nacional de la Abogacía tenga siempre un espacio, como lo tendrá todo aquel que quiera ser parte del libre pensamiento. ¿Algunas conclusiones? Juan Manuel, pues antes que nada un agradecimiento por esta oportunidad que se le brinda a través de tu persona y de Radio Liberal al Consejo Nacional de la Abogacía. Es una oportunidad única y muchísimas gracias. Y por otro lado, quiero reiterar que la vocación liberal debe ser, me parece que la vocación del progreso en general de la sociedad, porque efectivamente, como tú decías, la suerte de una persona debe estar definida por su propio trabajo y por su propio esfuerzo, y no definida por pertenecer o no a un grupo determinado. Hay pequeños industriales, conozco muchos pequeños comerciantes, medianos comerciantes muy exitosos, que cuando quieren trascender y dar un paso más allá, no lo pueden hacer porque no pertenecen a una élite y son eliminados por este juego de intereses. Igualmente, cientos o miles de colegas abogados que no pueden lograr acceder a los asuntos importantes, a los asuntos relevantes en los tribunales mexicanos porque no pertenecen a un grupo, ¿no?, de abogados que usualmente provienen también de escuelas conservadoras. Los digo con todo respeto, no estoy calificando, estoy nada más describiendo lo que ocurre. Y todos estos miles de abogados pues quisieran también una oportunidad, pero no solamente ellos. Yo creo que la gran mayoría de la población mexicana quisiera una oportunidad y desgraciadamente en ocasiones tienen que ir allende las fronteras a buscar una oportunidad de empleo y ahí se convierten en gente exitosísima porque tienen una oportunidad que aquí no tuvieron. Me parece que el tema es, al final del día, que estamos muy lejos todavía de la justicia social en México y seguimos reproduciendo con matices modernos, pero seguimos reproduciendo el México de 1824, el México de 1823, cuando un grupo de conservadores ve la oportunidad de establecerse en el poder, lo logra hacer y luego viene esa batalla, esa gran batalla. Yo los invito a todos a que relean el siglo XIX mexicano, porque ahí se encuentra definida la contienda por la nación y van a encontrar, si entran un poco más en la investigación, van a encontrar que son los mismos nombres los que estamos desde
desde principios del 19, tratando de dar la batalla por algunos que nos consideramos liberales, por una tendencia liberal de la República, y otros por apropiarse de un país. Y eso continúa y no hay que cejar en el empeño. Y por supuesto, en este nuevo gobierno priista confluyen estos dos grupos, matizados un poco los conservadores, pero siguen confluyendo estos dos grupos. Y normalmente el conservador, el que detenta la propiedad de los medios de producción y el poder económico, normalmente tiene la habilidad siempre para atraer a quien lleva el poder político, pues porque tiene los recursos económicos que le son muy atractivos. Pues agradecemos al licenciado Miguel Arroyo Ramírez, presidente del Consejo Supremo del Consejo Nacional de la Abogacía, el haber estado hoy con nosotros, sobre todo habernos permitido sus instalaciones del Consejo Nacional de la Abogacía para transmitir nuestro programa Entrevistando a. Soy Juan Manuel Velasco, se despide de ustedes. Gracias por estarnos sintonizando a través de Radio Liberal, a través de la internet www.youtube/user/Radio Liberal México. Hasta pronto, hasta siempre.